El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas. Amables televidentes, buenas noches. La Corporación Cívica Daniel Aguilar Secán y el Canal 2 de la señal de Global TV para Cali y el Valle del Cauca les presentan un saludo en su casa, en su lugar de descanso, para traerles una entrevista semanal más. En esta ocasión, este programa lo estamos presentando en Protagonistas, programa institucional del canal, y en Agenda Especial, programa institucional del canal. Hoy tenemos con nosotros a Sigifredo López Tobón. Todos los colombianos, y en particular los vallecaucanos y caleños, ya sabemos quién es Sigifredo López Tobón. Por lo menos lo hemos visto en las fotos de la prensa y en las imágenes de la televisión. Pero en realidad no se trata de que conozcamos la imagen de la persona. Ahora queremos conversar con el ser humano, queremos conversar con el dirigente político, con el dirigente cívico, con el padre de familia, con el hijo de una mujer que en este momento está saliendo, a Dios gracias, airoso de un embate, de una confrontación con el aparato judicial y particularmente con el aparato de investigación judicial de Colombia, que lo ha tenido en ascuas a él, a su familia y, por qué no decir, al Valle del Cauca, ante los ojos del país y ante los ojos del mundo en los últimos 3 meses. Buenas noches, Sigifredo, y gracias por estar en nuestro programa. Muy buenas noches, es un placer estar aquí compartiendo con los televidentes en este momento. Y está también con nosotros el abogado Elmer Montaña. Él, aunque no fue el abogado titular del proceso que defendió a Sigifredo López en estos últimos 3 meses, ha sido parte fundamental del equipo de abogados defensores de Sigifredo López Tobón ante la Fiscalía y ante los jueces de la República, y por eso le hemos pedido que nos acompañe para que conversemos este rato con ustedes y conmigo. Buenas noches, Elmer. Muy buenas noches y muchísimas gracias por invitarme al programa. Muy bien, entremos en materia. Primero conozcamos un poquitico más de Sigifredo López. Sigifredo López, en 1 minuto, en 2 minutos, denos una breve semblanza suya. ¿Quién es Sigifredo López? ¿De dónde nació? ¿Cómo se formó? ¿Cómo comenzó su actividad pública hasta acá? Trate de hacerlo muy brevemente. Bueno, yo nací en Pradera, estudié en el colegio del cura de allá, en San Juan Bosco llamaba. ¿Usted es salesiano también? Sí, católico. Luego en el colegio público, Francisco Antonio Cía, luego Universidad de Santiago de Cali, allí también hice unas especializaciones, Derecho Penal, maestría en Criminología, luego hice Derecho Administrativo, Constitucional. Estaba estudiando en la San Buenaventura Cooperación Internacional cuando México estaba, y ahora pues el ritmo vertiginoso de tanta cosa no me ha permitido volver a estudiar. ¿Cómo entró a la política, Sigifredo? Yo entré a la política muy temprano. Primero me gustaba y estuve en el Consejo Estudiantil del colegio y allí le dimos lora a varios profesores. Posteriormente en la universidad ocurrió algo parecido, formamos unos cineclubes y unos periódicos, un periódico literario. Estando un muchacho, me aproximé primero, siendo adolescente, 14 años, estuve muy cerca del tema del MOIR y llegó a Pradera un señor muy interesante, empezando a hablar de justicia social y de temas que nos inquietaban. Y recuerdo, por ejemplo, también mucho, no se me olvida jamás, una clase, estaba en primero de bachillerato,
y el profesor Fernando Tascón, si no estoy mal, nos hizo muy brevemente un ejercicio que me tocó toda la vida, me tocó para toda la vida. En el tablero, primero nos mandó a averiguar cuánto era el salario mínimo y cuáles eran los ingresos familiares. Al día siguiente llegamos con la tarea y empezó a preguntarle, y la tarea incluía en qué se gastaba la plata del papá y los gastos familiares. Entonces, muy brevemente se concluyó en el tablero, decía todos los amiguitos, tanto se paguen arrendo, tanto en servicios, tanto en comida. Nos dimos cuenta que ahí entendí yo por qué muchos compañeros se desmayaban porque no alcanzaba para un porque desayuno. usted llegaba desayunado y sus amiguitos, algunos no llegaban desayunados. Entendí por qué algunos llegaban sin zapatos y eso lo marca uno. Tenía yo 11 años. Luego algunas preocupaciones o inquietudes que llegó este señor del Moir. No me di cuenta en qué momento terminé vendiendo Tribuna Roja de la Juventud Patriótica entonces. Luego ya cuando tuve 16, 17 años, formé parte de un grupo de Juventudes Liberales. Un amigo aspiraba al consejo, lo acompañé. Luego me tocó el consejo a mí, estaba muy joven, como de 20 años. Y luego a los 26 años... ¿Consejo en Cali o en Pradera? No, en Pradera. En Pradera. Luego, después de eso, yo fui concejal como a los 22 años. Y a los 20... Eso, en ese periodo eran... 2 años. 2 años. Yo fui 22, a 24, a 26 y luego fui alcalde. A los 28 años fue alcalde. A los 26 años y medio fui alcalde. Luego fui diputado varios periodos, me secuestraron y ahora que pasó todo eso. Ya. Eso es como brevemente la semblanza en política. Pero usted cuando entró a la política activa, al consejo, después a la alcaldía y después a la asamblea, usted lo hizo como liberal. Sí, siempre el Partido Liberal y siempre en el tema de jóvenes. Llamemos así que usted era como de los liberales de centro izquierda, para ponerle una especie de ubicación en el sí, recinto. Claro, además porque yo leí la historia de este país y la economía política del país y conocí las propuestas de Rafael Uribe Uribe en el siglo pasado, leí la obra Usted ha sido como del primer gobierno. lector, ¿no? Sí, me ha gustado leer y he tenido buenos profesores. La historia y la literatura. Y amigos que también estudian, entonces uno comparte ideas y va aprendiendo e intercambiando ideas y va formando mejor criterios alrededor de los temas. Entonces siempre la obra de López Pumarejo, las ideas de Gaitán, luego el MRL, entonces sin duda alguna me tocaron, y el Partido Liberal comprometido con transformaciones importantes que ha tenido el país. Doctor Elmer Montaña, cuéntenos usted cómo comienza esa relación profesional y cercana entre Elmer Montaña, abogado, que ahora es abogado defensor, y Cifredo López en su trasegar político. Bueno, yo no conocía, sí, había visto un par de veces a Cifredo López, pero pues no teníamos una relación de amistad. Cuando Cifredo le impusieron la medida de aseguramiento de detención preventiva en la domiciliaria, creo que al segundo día, ¿no? Sí. Me llamó, yo recuerdo que... hace muy poquito. Hace poquito, claro, me llamó, yo venía en un taxi de una reunión donde el tema había sido, entre otras cosas, Cifredo López, y me dijo que me invitaba a la casa, que quería hablar conmigo, me invitó a almorzar. Yo fui a la casa de Cifredo y dio la casualidad de que cuando llegué a la casa de Cifredo ese día, hacía 2 minutos acaba de llegar el famoso doble. Entonces me tocó pues don Guillermo, me tocó, yo entré a la sala, como no conocía a la familia de Cifredo, pensé que era un hermano. Luego Cifredo me saludó, me hizo entrar y Cifredo se arrellanó en un sillón. Y con la mano, yo recuerdo con la mano en un cachete, oyéndole la historia pues a don Guillermo Peñalosa. Después hablamos del tema, de su problema judicial, y finalmente pues me solicitó que lo acompañara en esta defensa, que acompañara al doctor Montenegro, porque necesitaban un abogado aquí en Cali. Me entregó copia del expediente
me fui para la casa pues con el encargo. ¿Y usted por qué aceptó? ¿Qué lo animó a aceptar? No, la verdad, cuando comencé a oír el cuento del señor Peñalosa, eso fue como una cosa muy, muy particular, muy simpática. Comencé a entender porque aquí hubo una cosa, digamos, anecdótica. Yo fui coordinador de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y recuerdo que en 2 oportunidades que estuve en Pradera con el tema de las víctimas del conflicto, la gente hablaba de que a Cifredo lo habían visto en Pradera. Una vez un señor se me acercó y me dijo, hombre, es que nosotros aquí en Pradera hay gente que ha visto a Cifredo y inclusive lo han visto cerca al parque. Yo le decía, hombre, a mí me parece absurdo que una persona secuestrada por las FARC, que es de este municipio, con el cargo que tenga, se vaya a venir del secuestro al parque. Ajá. Pero la gente insistía mucho en eso. Entonces, cuando escuché la anécdota del señor Peñalosa, dije, claro, esa fue la confusión. Y inmediatamente pensé que esa pudo haber sido inclusive la fuente del error judicial de la Fiscalía. Entonces, claro, me despertó mucha inquietud también profesional, pero sobre todo, digamos, el hecho de tener al frente una situación de una terrible injusticia. Yo recuerdo que Cifredo me entregó las 2 copias, los 2 expedientes, los 2 cuadernos, y esa noche no dormí. Esa noche di lora. Mi señora me decía que la dejara dormir porque yo era cada ratico hablando con ella. Yo no salía de mi asombro. ¿Su esposa también es abogada? Es abogada. Yo fui fiscal durante 14 años y le cuento que jamás en la fiscalía, durante el tiempo que estuve en la fiscalía, vi tantas irregularidades juntas, tantas cosas que se salían de lo legal, tanta falta de cuidado, de metodología, tanta ligereza por parte de un funcionario judicial. Eso me tenía realmente aterrado. Por supuesto que acepté la defensa de Cifredo y al otro día hice parte de ese gran laboratorio en que se convirtió la sala de la casa de Cifredo López. Los primeros días eso era una casa de locos, ¿no, Cifredo? Llegaban los testigos, la cosa, organizar. Permítame, abogado Elmer, ¿y por qué invitaron ustedes a Elmer Montaña? ¿Por qué no otro abogado? Bueno, ¿quién lo decidió? ¿Montenegro o usted? Yo. Usted. Sí. ¿Y por qué usted decidió en Elmer Montaña? Porque Elmer, yo examiné su trayectoria, necesitábamos un abogado en Cali. Y pero alguien se lo dio a recomendar. 3 o 4 amigos, y no, son cosas de Dios. Llegó un muchacho periodista a saludarme y recordé que yo lo había visto hablando con Elmer y le pregunté por Elmer, ¿ves qué hay de Elmer? ¿Vos tenés el teléfono? Me dijo, sí, bien, hace días no lo veo, pero yo tengo el teléfono, ¿lo necesitas? Y yo le dije, sí, llámalo. Yo ya había pensado en Elmer y había pensado en 2 o 3 amigos, pero no alcancé a hablar con esos 2 o 3 amigos. Cosas de Dios, y Elmer le dijo, no, me voy para allá. Y llegó a los 15 minutos, cuando las cosas se van a dar, se dan. Y entonces, le pasa a usted semejante paquetaco. Sí. No, pero lo importante es que él desde el primer minuto comprendió el tema, se dio cuenta que era una causa que merecía la pena ser defendida, y Elmer, debo decirlo, se entregó con pasión, con entusiasmo, con amor, y su vinculación al proceso fue muy oportuna, decisiva. Era un momento álgido porque el fiscal 38 no quería recibir nuestras pruebas. Teníamos un abogado amigo que nos colaboraba así marginalmente, y el fiscal 38, por ejemplo, se le pedía una copia y el hombre, el tipo decía, sí, con mucho gusto, en 8 días está el próximo viernes. Y entonces era dilatar, y a él me le tocó que frentear y hablarle duro al fiscal, demostrarle que estaba actuando en contra de la ley, y en un momento dado dar a entender, si no me facilitas las garantías a que tengo derecho como defensor, me toca que denunciarlo. Siempre la relación con el 38 fue muy escabrosa porque era evidente el deseo de dilatar, el deseo de hacer daño, y como le digo,
fueron más de, si no estoy mal, 17 irregularidades que contamos, graves en el proceso. El propósito que tenemos en el programa nuestro y en el canal con esta entrevista es tratar que la gente del común, como nosotros mismos, que no somos abogados, que no somos expertos allá en los laberintos de la ley y sobre todo del proceso, de los procesos que siguen, podamos comprender en su contexto la magnitud de esta situación, porque como lo hemos venido insistiendo en varios programas, de no pararle bolas a la implicación que tiene el caso Sigifredo López, aquí se está incubando un monstruo de 1000 cabezas. Es un monstruo totalitario, un monstruo que abrazará con las llamas de la condena ex ante a cualquier colombiano por el solo hecho de que algún investigador judicial o algún fiscal de la República o algún juez le dé por decir que usted es sospechoso o usted es el culpable de tal cosa, y no va a valer fórmula de juicio si no nos despertamos, si no entendemos los colombianos que también los fiscales, que también la policía judicial, que también los jueces están obligados a respetar a pie juntilla la Constitución. Por eso es importante que ustedes nos ayuden a hacer claridad del tema. Sigifredo, como llamémoslo protagonista de este drama tan complicado, que enhorabuena está saliendo y está viendo la luz después de la oscuridad, y usted que es un abogado experto en todo este tema, máxime que ha sido fiscal. Cuando salta a los medios la noticia de Sigifredo López apresado, porque más o menos el mensaje era monstruo de América Latina, un diputado acusado de traición, porque había traicionado a sus otros 11 compañeros, los había señalado, los había vendido como cualquier Judas Iscariote, y lo había entregado a las fauces del león, de las fieras, y después había estado 7 años allá, tal vez tomando tinto y comiendo manjares con los guerrilleros que los tenían presos, y posiblemente había sido el que le había dicho al oído a los guerrilleros jefes: mátennos para que no quede señal y no me vayan a poder inculpar. Eso fue lo que se vendió a través de los medios. Por Dios, estamos ante un monstruo, estamos ante un ser indefendible. ¿A qué hora se nos apareció? ¿En qué momento nació? Pero eso lo decían los medios, porque el fiscal general de la República, días antes de que a Sigifredo lo apresaran, había dicho en un mensaje subliminal: vendrán capturas que estremecerán al país. Y qué extraño que a la semana o a las 2 semanas la primera captura pomposa era la de Sigifredo López, y coincidía con que estaba pasando el atentado a Fernando Londoño en Bogotá, y coincidía con que el expresidente Álvaro Uribe Vélez estaba invitando a la subversión al Congreso de la República. Le estaba diciendo a los congresistas: desobedezcan, ¿sí?, los intereses de la patria, y más bien obedezcan los intereses de parte, porque era eso lo que le estaba diciendo. Nosotros, como medio de comunicación local, hemos tomado una decisión editorial. Aquí hay que ponerle cara a este tema y hay que ponerle plante, porque si hoy no lo hacemos nosotros, mañana van a pasar cosas terriblemente graves con otros Sigifredos y otras Sigifredas del país. Así que le pido a usted, doctor Elmer, que es el abogado, que nos explique dónde comenzó el error judicial o dónde comenzó la mala intención judicial, si así se puede decir. Bueno, muy brevemente, usted ha hecho un contexto muy importante. El país había vivido la situación del atentado a Fernando Londoño, estaba el tema de la reforma a la justicia, y el gobierno nacional estaba recibiendo críticas muy duras por cuenta de lo que algunos sectores calificaban el debilitamiento de la justicia de seguridad democrática, la política de seguridad democrática. El fiscal sale a un medio de comunicación y dice que va a haber una noticia que estremecerá al país, y la orienta en el tema de la FARC política. Correcto. ¿Qué ha sucedido como antecedente en la Fiscalía 38? Allí hay un video que fue extraído del computador de Alfonso Cano en el momento en que fue abatido por el ejército en el municipio de Suárez.
Ese video que estaba desde el año pasado en la Fiscalía mostraba, como todo el mundo lo recuerda, a un personaje dando instrucciones sobre cómo se debía efectuar la toma de la sede de la Asamblea Departamental. Pues bien, ese video había sido puesto en conocimiento de un investigador de la DIJÍN, que luego se estableció que el grado más alto de formación era bachiller, no tenía formación ni siquiera profesional. Criminalística. Para que ese investigador conceptuara sobre quién era la persona que estaba en el video. El investigador no sometió ese video al protocolo que establece criminalística para el cotejo de voces, sino que simplemente de oídas llegó a la conclusión de que la persona que estaba en el video era Sigifredo López y lo consignó en un informe. Hay un hecho anecdótico que conocí yo este proceso, y es que durante los días en que el investigador estuvo haciendo el informe, la secretaria del fiscal 38, Verónica, había hecho una exclamación dramática y había dicho que ella estuvo a punto de morirse cuando escuchó el video, porque era evidente que se trataba de Sigifredo López. Y ella estaba con la idea obsesiva, sin ninguna razón, es decir, simplemente porque su oído así se lo indicaba, de que era Sigifredo. Eso también, pues de alguna manera, le sirvió para que este investigador llegara a esa conclusión rápida, superficial e irresponsable, y la consignara en un documento. Cuando eso está ocurriendo en Bogotá, le llega al despacho del fiscal general de la Nación el informe del supuesto cotejo de voces, que no fue cotejo de voces. Creemos que aquí cometió la Fiscalía en cabeza del fiscal general un primer error, porque siendo el fiscal general de la Nación un penalista y una persona que conoce el derecho penal, no cayó en la cuenta de que no estaba frente a un cotejo, sino que estaba frente a un informe. Y muy seguramente dio el chulo para que el fiscal 38 procediera a dictar una resolución mediante la cual ordenó la captura de Sigifredo López con fines de escucharlo en indagatoria, sobre la base de la existencia de ese cotejo de voces que fue presentado por RCN como la prueba reina, y que Sigifredo recuerda con mucha angustia, bombardeaba todos los días pues a los televidentes con la idea de que aquí está la prueba reina que involucra a Sigifredo López con el secuestro. Llaman a Sigifredo a la indagatoria, le ponen de presente el video. Sigifredo, por supuesto, niega que es él. El doctor Alfredo Montenegro, que fue también fiscal de la UNAIN en Bogotá, advierte rápidamente que ahí no hay un cotejo de voces, que eso no se hizo con el protocolo debido, que es simplemente un informe de un policía judicial muy mal hecho. Evidencia el asunto, lo pone en conocimiento de los medios de comunicación y logra que el fiscal general de la Nación lo reciba. El fiscal advierte que han cometido un error gravísimo y se da allí una discusión en relación con el tema de realizar ahora sí el cotejo de voces. Es cuando la defensa, el doctor Montenegro, propone que lo haga un organismo internacional. No confía en la DIJÍN, por supuesto que no, porque ya la DIJÍN había anticipado su concepto. Se propone que sea el Scotland Yard. El fiscal general accede a que sea un organismo internacional, pero él dice que es el FBI y lo orienta hacia el FBI. Se envían los registros a los Estados Unidos. En esos días también hay un hecho coincidencial afortunado, y es que un medio de comunicación local, el noticiero 90 Minutos, da a conocer un video de unos cuantos segundos en el que aparece JJ en la toma de Anchicayá. Y desde luego que la coincidencia con la voz del video es perfecta. Se envía también ese documento, y a los pocos días el FBI conceptúa que no hay coincidencias entre la voz de Sigifredo López con la del video, es decir, se cae la prueba reina de la Fiscalía General de la Nación. Yo digo que hasta ahí hay un error judicial, un error por falta de preparación, un error por temeridad, un error por irresponsabilidad de los funcionarios judiciales, para no meterme en la teoría del complot. Correcto. Pero déjeme, lo interrumpo un minuto para que usted no vaya a perder el hilo de lo que está diciendo. Necesito volver a usted, Sigifredo. Algunos medios dijeron, es que a Sigifredo lo mandaron a capturar para escucharlo en indagatoria porque se había negado a asistir a varios llamados, llamémoslo así, como libres, voluntarios, espontáneos, que le había hecho la Fiscalía.
No, eso no es cierto. A mí jamás me llamaron, siempre, me han llamado unas 20 ocasiones, pero siempre para declarar dentro del proceso, como testigo, no cada otras ocasiones para reconocer guerrilleros, y al que yo reconocía este es, y el que no es, no era. De hecho, querían condenar muchas veces a personas que nada tenían que ver, y varias de esas salieron. Otros sí estaban allí, a quienes reconocí, dije, este es, y a quienes no reconocí, no lo conozco, no lo he visto. Es decir, la verdad, en términos absolutos. El día que a usted y cuando lo llaman... me llaman me dicen, vean, lo necesitamos para una diligencia. ¿Dónde está usted? Yo estaba en una reunión con dos amigos, Alberto Ramos Garvidas y Álvaro López Gil. Ajá. En el hotel, ¿cómo se llama ese? Plaza Versalles. Cuando ocurrió eso, dije, termino en 1 hora y me voy para allá, en 1:30 más o menos puedo estar allá, y eran 3:30, a las 5 de la tarde llegué. Pensé que era llegué solo, una reunión común y corriente, una declaración común y corriente. ¿Usted vio medios de comunicación cuando llegó? No, pero cuando yo llegué, a los 5 minutos me dijeron que estaban ahí. ¿Y alguien le sopló que a usted no iban a detener? Cuando yo llego de entrada me dicen, lo que ocurre es que hay un video contra usted que lo compromete, y yo pensé, ¿cómo así? Explíqueme, pues que es esto y lo otro. Y no podía creer, yo pensé que me estaban mamando gallo. Y me dijeron, no, es en serio. ¿Qué? Pues yo no podía salir del asombro. Claro. Y después cuando salí del asombro, 10, 15 minutos, decía, pero es que, ¿cómo así? Explíqueme. Que no, que esto, que lo otro. Pero, y a los 15 minutos ya como que volví y dije, bueno, carajo, necesito un abogado, déjeme en un momentico, yo pienso qué hago. Y Dios mío, iluminame. ¿Alberto Ramos no fue con usted hasta allá? No, ninguno. Yo fui solo, yo terminé la reunión y me fui solo, con la persona que anda conmigo manejando el carro, y entonces fui para allá y le digo, yo esperaba era una declaración, vea, 3, 5 fotografías, usted ha visto este guerrillero, esta cosa, este estuvo con ustedes, ¿sí, no? Lo que ocurrió 20 veces, y me pasa eso. Entonces llamé a mi esposa, llamé a una amiga, la amiga es amiga del doctor Montenegro, llamaron a Bogotá, él dijo que me esperaba al día así, porque me dijeron que me iban a mandar a Bogotá, y el doctor Montenegro fue al día siguiente, y cuando mi mujer, mis hijos fueron llegando, ¿sí? Que eso estaba lleno de medios de comunicación. Es decir, los medios sí se dieron cuenta primero que yo. Ahí, yo por eso estoy dando la pregunta. Yo soy periodista, pero creo yo que ahí ya comienza la perversión del modelo, la perversión del sistema. ¿Cómo puede ser posible que a un individuo que lo mandan, lo llaman a que vaya desprevenidamente a dar una declaración? Si los medios estaban era porque ya les habían dicho, les habían filtrado la famosa palabra que dice todo y no dice nada. Les habían filtrado, ¿quién? Pues tendría que ser de adentro, claro. Que no iba a filtrar a la mamá de Dios, filtraban desde adentro, ¿sí? Que ahí va a haber la captura de Sigifredo López. Ahí no comienza la perversión del modelo, doctor Elmer Montaña, donde los fiscales arropados en ese poder casi omnipotente que les da la Constitución y la Fiscalía como tal, hacen y deshacen con la honra y hasta con la vida personal de ese individuo que llega y que se encuentra con semejante circunstancia. Los medios, su familia, allí pudo haber muertos de infarto fulminante, por ejemplo, solo porque el poder omnímodo de la Fiscalía así lo permitió. Bueno, yo quiero en este sentido hacer de abogado del diablo. El hecho era un hecho de connotación, es decir, como el fiscal lo había anunciado una semana anterior, la captura que se venía, y él ya lo debía haber sabido, de Sigifredo López no iba a ser un hecho intrascendental. Y por supuesto que cuando el fiscal 38 firmó la orden, el fiscal general ya debe haber conocido esa circunstancia. Cuando eso ocurre en la fiscalía, y pasa en cualquier lugar del mundo, por supuesto que el ente acusador se apoya en los medios de comunicación para mostrar efectividad.
Digamos que eso está bien dentro de una democracia en la medida en que se da a conocer a la opinión pública que hay acciones judiciales importantes y que la justicia está funcionando, etcétera. Lo perverso aquí es que se ordena la captura de una persona con una precariedad probatoria impresionante. Es decir, sin existencia realmente elementos de prueba. Sin haber investigado. Sin haber investigado. Es decir, se volvió la rueda de la historia en Colombia 20 años atrás, cuando se capturaba para investigar. Cosa que ya creíamos nosotros superada con el perfeccionamiento del sistema mixto, que el sistema mixto, digamos, ya había avanzado muchísimo en eso, y con la introducción del sistema penal acusatorio. A Sigifredo López lo capturan para después mirar si ocurría el milagro de la prueba, como nosotros lo llamábamos, es decir, a ver si de pronto aparecen testigos que fueran capaces de declarar en él. Yo creo que ahí está la perversión, y no en el hecho mismo de que se hubiera llamado a los medios de comunicación, porque, es decir, hay que aceptar que la decisión iba a ser una decisión trascendental y la Fiscalía no iba a tratar eso como un problema, un tema de bajo perfil. La perversión estaba, vuelvo y repito, en el hecho de que la Fiscalía, sin pruebas, ordenó la captura, la privación de la libertad de Sigifredo López para escucharlo en indagatorio. Ya. Pero yo entiendo a dónde quiere Alberto, porque los colombianos hoy tienen una inquietud. Los colombianos, bueno, ¿es error judicial o es un complot que estaba previamente montado desde el primer minuto cuando los medios se dieron cuenta primero que Sigifredo que iba a ser capturado? Entonces, yo, al igual que Elmer y el doctor Montaño, yo pensé que esto era un error judicial hasta el día que leí la resolución donde me privaban de la libertad y resolvían mi situación jurídica. Es decir, después de un mes, después de más de un mes, porque yo me capturaron el 16 de mayo y me resolvieron situación jurídica el día 20 de junio. O sea, un mes, a los 24 días, me di cuenta por qué. Yo dije, aquí ya no es un error. Yo tuve que decir allá que era un error, pero cuando a usted le meten una puñalada, ¿sí? Primero le hacían cosquillas y entonces usted pensó que con el puñal le está haciendo cosquillas. ¿Ve? De pronto está confundido, ¿cierto? Pero cuando ya se la clavan, ya dice, uy, carajo, ya aquí hubo mala intención. Sobre todo porque llevaban... Esa investigación tenía más de 10 años. En esa investigación habían recibido declaraciones de más de 100 personas. En esa investigación habían más de 20 detenidos, había más de 10 condenados. En esa investigación había más de 20 decisiones, o 50 decisiones judiciales. En esa investigación, que tiene 47 cuadernos, en promedio 300 folios cada cuaderno, hay más de 14.000 páginas, y en ninguna de esas páginas aparece el nombre de Sigifredo López como un victimario. Entonces, cuando yo me pongo en ese calabozo a pensar, pero es que esa niña, la secretaria del fiscal, lleva años allí y ella recibió todas esas declaraciones, ella le tocó toda esa investigación de 10 años porque ella me la contó, y el anterior fiscal 38 también me lo contaron. Y el anterior fiscal 38, que conoció toda esa investigación, jamás tomó esa decisión. Y llega este fiscal 38 de ahora, que llevaba 3 meses encargado del caso, y el tipo, en lugar, le bastaba estirar la mano y buscar en cualquier cuaderno de esos. Yo supongo que él ha tenido que hablar con la secretaria. Oiga, y usted que estuvo aquí y recibió más de 100 declaraciones, ¿usted qué piensa? Entonces, si yo he visto y he preguntado a testigos, como ocurre allí, durante 10 años, bueno, y si Sigifredo López, ¿cuál es el comportamiento de él allá? No, el tipo estaba secuestrado igual que todos. Y si 100 personas le dicen eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo aparecen después de que se cae la prueba reina 4 tipos que luego se probó que no estuvieron? En una semana encontraron, y esos 4 tipos... Lo que no encontraron en 10 años lo encontraron en una semana. En una semana, bueno, pero y no estuvieron. Entonces, el tema es tan complicado, yo necesito tomar un poquito de aire, ¿sí? Vamos a tomar agüita, vamos a un corte comercial, porque el tema hay que seguirlo deshojando con mucho cuidado.
Los héroes en Colombia sí existen. Saludamos al glorioso ejército colombiano en su bicentenario y les damos gracias de todo corazón a nuestros soldados de tierra, mar y aire por el valeroso y exitoso rescate de nuestros hermanos secuestrados. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. Corporación Cívica Daniel Guilar, SECAN. Formamos y producimos por Colombia. Publipantallas, imagen, innovación y tecnología. ¡Pare! ¡Vamos! Por aquí lo oigo. Estamos cerca. Está muy frío. Mientras siga llorando, se salva. Pero ya se salvó. Todos los años la Policía Nacional rescata a muchos niños recién nacidos que han sido abandonados a su suerte. Eso es amor por la seguridad ciudadana. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. Bien, entonces hasta ahora, de cara a usted, amable televidente, lo que vamos comenzando a clarificar. Uno, en palabras del doctor Elmer Montaña, habría que aceptar que hubo un error judicial en el momento de ordenar la captura, porque el fiscal, por las razones que fueran, se apoyaba en unos elementos probatorios que a todas luces conducían al error o inducían al error, y a él le faltó, llamémoslo, profesionalismo, o por lo menos mayor claridad, mayor exactitud en el examen de las pruebas que tenía enfrente de sí. Pero cuando comenzamos a mirar que el caso venía investigado por 10 años o más, y que en esos 10 años no había recurrentemente ningún tipo de información que se indicara a Sigifredo López como presunto cómplice o autor intelectual de los crímenes que se le estaban inculpando, y que con la prueba precaria de la que ya nos hablaba el abogado Elmer, se lo llamó a captura, y después de que esa prueba comienza a caerse, aparecen unos testigos que no aparecieron en los 10 años anteriores. Ya uno tiene que preguntarse, ¿estamos ante un error judicial, mi querido doctor Elmer Montaña, o estamos ante qué fenómeno? Bueno, pero quisiera retomar algo que es muy importante que planteó Sigifredo. Mire, en esos 10 años de investigación se recibieron decenas de interrogatorios. Fueron sentenciados muchísimos guerrilleros que tuvieron que ver con el secuestro de Sigifredo López. Y como él mismo lo anuncia, ninguno, absolutamente ninguno, hizo la más mínima mención sobre el hecho de que Sigifredo López tuviera que ver con su secuestro. Peor aún, hay la declaración de un guerrillero, un exguerrillero, rendida en el año 2007, en el momento en que se desmoviliza, en el cual él señala que fue uno de los carceleros de Sigifredo. Y claramente indica que Sigifredo era el secuestrado que más se rebotaba, que más se oponía al abuso y a la arbitrariedad de los demás guerrilleros. Esa declaración fue dada en 2 oportunidades. No ha aparecido hasta el momento la primera parte de la declaración, donde este señor dice la desaparecieron. Y la recibió Verónica, la misma secretaria. Y la recibieron acá. Pero volvamos entonces a la pregunta suya. Cuando se cae la prueba reina, la Fiscalía debió inmediatamente, el mismo día que llegó el informe del FBI, que demoraron en darlo a conocer, que porque no lo habían podido traducir, que etcétera, debieron dejar en libertad a Sigifredo López.
En lugar de ello, el fiscal 38 desarrolla toda una actividad investigativa en las cárceles del país, llama a todas las unidades de derechos humanos de Colombia para que le envíen cualquier indicio, cualquier prueba, cualquier declaración en la cual esté mencionado Sigifredo López y le pueda servir para el fin que él estaba buscando. Van a las cárceles, envían oficios, preguntan si Sigifredo López ha ido a visitar cárceles y si hay algún desmovilizado o hay algún detenido de las FARC que esté dispuesto a declarar contra Sigifredo López. Este es el momento en que nosotros no sabemos, a ciencia cierta, cómo llegan estas declaraciones a la Fiscalía, porque aparece el testimonio, el primer testimonio en este interregno, cuando Sigifredo debe haber quedado en libertad, en el momento en que la Fiscalía no tiene nada, ya la Fiscalía no tiene absolutamente ninguna prueba. En ese momento, Sigifredo López está privado ilegalmente de la libertad, porque la prueba que sirvió de fundamento para llamarlo a indagatoria se había caído. Comienza la Fiscalía entonces a desarrollar esa actividad y aparece allá en la Fiscalía la famosa declaración de alias La Negra, de María Eugenia Mina o María Joana Corsino, que fue recibida en el año 2007 haciendo unas imputaciones en contra de Sigifredo López, diciendo que 2008, diciendo que Sigifredo López tenía que ver con el tema de su secuestro. La gente se preguntará, pero ¿cómo así que una declaración del año 2008? Eso tiene una explicación clara. Ahora la podemos dar a conocer. En el año 2008 se le recibe declaración a esta señora en una fiscalía y coincide ese momento con la circunstancia de que el gobierno entonces estaba preocupado por el hecho de que Sigifredo saliera de su secuestro y dijera que la muerte de sus compañeros había ocurrido como consecuencia de un enfrentamiento con el ejército. Nosotros tenemos indicios muy serios que muestran que el gobierno de ese momento, para contrarrestar el daño que eso le podía causar a la imagen del mandatario, había desarrollado a través del DAS toda una serie de actividades en orden a desprestigiar a Sigifredo López si él salía a decir eso. Razón que explica el hecho de que también en el mismo año es que haya ido Reinaldo Valencia, alias El Cabezón, de manos de Gustavo Valencia, Muñoz, de la Fundación Nueva Esperanza para los Secuestrados, al programa La Noche de Claudia Gurizati, a señalar a Sigifredo López como partícipe del secuestro de sus compañeros. Estaban armándole a Sigifredo López un tinglado para desprestigiarlo. Como Sigifredo no salió a decir en ese momento que eso había sido fruto de una operación militar, sino que salió a contar la verdad de que sus compañeros habían sido asesinados por la FARC, eso lo pararon allí. Pero esos documentos quedaron en el aire. Pues bien, cuando ocurre la caída de la prueba Reina, quien conocía, quien sabía que La Negra había ido a declarar o le habían recibido ese testimonio a La Negra, fue y se lo llevó al fiscal 38. Y él, sin fórmula de juicio, lo recibe y lo introduce al proceso. Después van y le reciben declaración a Julio César Salazar, un personaje que estaba detenido en Cómbita, el que hablaremos más adelante. Le reciben declaración a Edber Fajardo, también un guerrillero de las FARC, que hace imputaciones contra Sigifredo. Ahora vamos a explicar el valor de estos testimonios. Y a un tramitador, que es el que dice que ve a Sigifredo López haciéndole señas, orientando a los guerrilleros que están en la toma. Esas pruebas o esos testimonios fueron introducidos a la Fiscalía la última semana. Entonces es donde nosotros decimos que desaparece el error judicial y comienza la arbitrariedad, comienza el abuso. ¿Por qué? Porque el fiscal 38 permite que la Fiscalía General de la Nación sea instrumentalizada por un grupo de presión que nosotros estamos absolutamente convencidos que es de extrema derecha en este país, que comienza a surtirle a ese fiscal esos testimonios. Le comienza a decir, mire, aquí tenemos estas pruebas contra Sigifredo. La recibe el fiscal y en lugar de hacer lo que en derecho correspondía, que era haberle puesto esos testimonios de presente a Sigifredo, que en ese momento estaba en un calabozo del búnker de la Fiscalía, para que él respondiera y se defendiera, el fiscal coge esas declaraciones, las esconde, porque no se las da a conocer a Sigifredo, y le resuelve la situación de jurídica. Y miren el horror de actuación de la Fiscalía, que es lo que a nosotros nos permite señalar que aquí se cometió un prevaricato en la decisión. El fiscal
no deja que Sigifredo conozca las declaraciones, no permite que se pronuncie frente a ellas, no deja que se defienda frente a ellas, y cuando resuelve la situación jurídica, muy campante, dice, listo, no vamos a tener en cuenta el dictamen pericial del cotejo de voces porque no es suficiente. Entonces lo deja a un lado, lo desestima, pero vamos a imponerle medidas de aseguramiento con fundamento en estos testimonios, respecto a los cuales no se ha podido defender Sigifredo López. Y le da un valor probatorio enorme y dice en la providencia que esos testimonios le son dignos de crédito porque fueron verificados por la Fiscalía. Y saca de contexto partes del libro de Sigifredo, las soslaya, las edita de una manera perversa para utilizar el mismo libro de Sigifredo López en su contra. En contra de él. Y firma esa medida de aseguramiento que muy seguramente, creemos nosotros, tuvo el visto bueno del fiscal general de la Nación. Segundo error del fiscal general de la Nación. Confió en su fiscal delegado, como debe ser, por supuesto, quien le mintió en el análisis probatorio que había hecho y que estaba consignado en la medida de aseguramiento. Después de que le notifican la medida de aseguramiento a Sigifredo, comienza entonces toda ya la labor con el doctor Alfredo Montenegro. Entro yo ya a jugar ahí en este equipo de trabajo para mostrarle a la Fiscalía las irregularidades que cometió, pero sobre todo para dejar perfectamente claro que esos 4 testigos, estrellas, que entraron a reemplazar la prueba reina del video, eran unos mentirosos profesionales. Pero lo peor que ocurrió aquí es que pudimos demostrar que esos testigos habían sido aleccionados, habían sido preparados, habían sido instruidos para que fueran a declarar en contra de Sigifredo López. De ahí en la denuncia que hizo Daniel Coronel en la revista Semana sobre la fábrica de testigos que nosotros evidenciamos y que ahora me anticipo a señalar, tiene un gerente, se llama Gustavo Muñoz, de la Fundación La Nueva Esperanza para los Secuestrados, personaje que está detrás de al menos 2 de los testigos, lo tenemos establecido, que fueron a declarar en contra de Sigifredo. Bueno, entonces allí sale otra ventana desde la que tenemos que mirar este caso tan complicado, y es, si ya descartamos que en el primer momento pudo haber un error judicial, como usted bien lo explica, pero que en un segundo momento definitivamente hay como mínimo arbitrariedad, como mínimo arbitrariedad por parte del fiscal encargado de llevar el caso Sigifredo López, pero que nos permite razonablemente presumir que hay otro tipo de interés de parte, interés político o interés de cualquier otra naturaleza. Pero a ver, si uno se pone a mirarlo desde afuera como ciudadano y como periodista, dice, qué extraño. Sigifredo, un hombre que él mismo lo dice sin ningún tipo de soslayo, es que cuando yo era muchacho yo comencé mi despertar político de la mano de la ciudad del Moir. Había un profesor que nos daba clases y era el Moir, él no lo está ocultando. Él viene, abrevó su formación política original en ideas de izquierda y de alguna manera ha sido reconocido siempre como miembro del Partido Liberal, de esa ala, llamémoslo centroizquierdista del partido, que de alguna forma es socialdemócrata y que genera repulsa en esa otra ala liberal, mal llamada liberal, de aquellos personajes que consideran que el liberalismo tiene que ser de extrema para poder que lo sea. Y extrañamente Sigifredo López, después de llegar vivo del secuestro, fue capaz en la Plaza de San Francisco de dar un discurso por la paz en un momento donde el gobierno de turno estaba predicando el discurso por la guerra. Y después es tan atrevido Sigifredo López que se lanza de precandidato a la alcaldía de Cali. Y después logra que sea avalado por el Partido Liberal como candidato a la alcaldía de Cali. Después de que termina la contienda electoral por la alcaldía de Cali, cuando surge la contienda atípica para la gobernación, dice, yo quiero apuntarme para ser candidato a la gobernación. Es que es demasiado atrevido Sigifredo, ¿sí? Está pisando demasiados callos, como usted mismo lo dice, permítame que lo use esa frase coloquial, un patilimpio
disputando los espacios de poder de un establecimiento supremamente complejo y no dispuesto a abrirle las compuertas del poder a patilimpios que además tienen esas ideas como las que usted tiene y que venían de alguna manera empoderados por un gobierno que atenazó todo el discurso de guerra y todo el discurso contra la izquierda, porque era en teoría la izquierda, por el solo hecho de predicar ideas que no se atemperaban a los discursos de la extrema derecha, era un discurso presumiblemente peligroso, guerrillero y subversivo. Ahí está, en opinión del ciudadano y en mi propia opinión, mucho de lo que explica por qué a usted tenían que tratar de bajarlo del camino para que dejara de molestar tanto. Bueno, a mí no me corresponde decir sí o no, sino que lo que quiero es que la gente conozca y se forme su propio criterio, conozca qué ha pasado con las pruebas. Desde el primer minuto yo le dije a los colombianos, esa no es mi nariz y esa no es mi voz, y lo demostré. Luego, cuando conocí esos testigos falsos, les dije, esos testigos son mentirosos, no necesito las garantías para demostrarlos, procesales para demostrarlo. Y le demostré al país que había una fábrica de mentiras, de testigos. El señor fiscal general de la Nación ya ordenó esas investigaciones. Hemos dicho, esa fábrica nacional de testigos, y ahí yo amplío un poquito lo que dijo el doctor Elmer, Gustavo Muñoz es solamente el gerente de una sucursal. Esa fábrica nacional de testigos tiene varias sucursales. Y esa sucursal de Gustavo Muñoz me afectó hoy a mí, pero estoy completamente seguro que otras sucursales de la Fábrica Nacional de Testigos le han hecho mucho daño a muchos ciudadanos. Mire que anunciamos la creación de la Fundación Defensa de Inocentes, aún no tenemos página, aún no tenemos correo, la gente se la ha ingeniado para hacerme llegar al correo y llevo más de 17 correos donde la gente me explica casos que he alcanzado a leer por encima 2 o 3 y digo, Dios mío, la sal se ha corrompido. Es la única lectura que me queda después de leer esos casos. Yo me imagino, doctor Elmer, que cuando abramos la página de la fundación van a aparecer cientos y cientos de casos de injusticias. He leído 3 que me han dejado, ¿sí?, pasmado. Por ejemplo, hoy venía en el carro, cuando venía para acá, venía leyendo, en Popayán está detenido un muchacho por testimonio de una persona que ha mentido en 4 procesos anteriores, y en esos 4 procesos anteriores se ha precluido y se ha comprobado que había mentido. ¿Y cuánto lleva detenido? Lleva detenido como 182 días. Imagínese, más de 6 meses. Más de 6 meses. Pero ¿qué ha pasado? Lo que ocurre es que como es un ciudadano, pues que no tiene la visibilidad que tuvo Sigifredo. Correcto. Entonces, hay otros que han sido condenados. En Palmira está condenado a instancias de la misma Fiscalía 38 que lo acusó por el caso de los diputados, un señor, un joven que trabaja en Carvajal trabaja en Carvajal, y está probado que ese muchacho se encontraba trabajando cuando el secuestro y que no era, y lo acusaban de sicario, y ese muchacho pesaba 140 kilos. Yo no conozco un sicario de 140 kilos andando en moto, ¿sí? Y además de eso, por lo gordo, el tipo tiene casi elefantiasis y las botas no le pueden entrar. Y entonces me decía la mamá, ¿usted lo vio? Y me llevó con una foto. Alguna vez yo estaba dando una conferencia en la Universidad del Valle y me llamó la atención que una señora de 50 años, entre muchachos o más, 50, 60 años, y me esperaron hasta el final. Y cuando salgo, doctor, yo quiero que usted me regale 2 minutos. Y estaba hablando hace 2 años, o 2 años y medio quizá, y me mostró una foto. Usted vio a este muchacho en el secuestro, y yo lo ubicaba. Yo le dije, ¿por qué está secuestrado? No, nunca lo vi. Me dicen, no, lo acusan de ser secuestrador suyo. Y yo dije, no, de verdad yo nunca lo vi. Dígale que si yo puedo ser útil en algo, con mucho gusto.
no ha habido poder humano, que a este señor le permitan una declaración mía para yo decir si estuvo o no estuvo. Yo le dije, solamente viéndolo, porque de pronto en fotos no alcanzo, ya si lo veo personalmente, yo le digo sí o no. Este señor fue condenado a 42 años, se le acabó la vida. No hay derecho. Para no mencionarle casos de ciudadanos del común, y también han llegado otros casos que no son tan del común, pero no entiende uno cómo, y mi única lectura hoy es que la sal se ha corrompido. Pero es que antes de que a usted lo llamaran y lo capturaran, hubo un señor de Guapio, Tumaco, sí, claro, también lo acusaron en el gobierno de Uribe de que él había tenido que ver con el secuestro de los diputados, y después se confirmó que no, y el pobre hombre también se le acabó la vida. No era de Timba. Hubo 6 muchachos, han habido 6 casos de esos que yo jamás los vi. Entonces yo dije, no, esos no los he visto jamás, y han salido. Y también ha habido unos 10 que sí estaban, y sí estaban. Es decir, en eso yo no me ahorro, el que es, el que no, porque no puedo faltar ni un milímetro, la verdad. Entonces, pero es muy preocupante que la justicia esté viviendo este momento tan complicado. Mire que cuando a mí me detuvieron, usted lo recordaba, estaba a puertas de salir de la cárcel mucha gente que no tenía por qué salir, y estaban escondiendo esos micos, y en ese momento en la televisión solamente caso Sigifredo y caso Colmenares, para ocultar el tema de la reforma a la justicia. El reforma a la justicia, hasta que ya los tenía con maletas en la puerta de los guarniciones militares donde estaban tomando cafecito con leche algunos de los ilustres detenidos de este país que sí tienen de la parapolítica y de los paranegocios, llamémoslo así, ¿sí? Del alto gobierno. Amables televidentes, no se vayan porque este programa continúa en una siguiente emisión. Corporación Cívica Daniel Vilar, SECAN. Formamos y producimos por Colombia. Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas. Muy bien, amables televidentes, seguimos con Sigifredo López y con el abogado Elmer Montaña analizando todo lo que ha significado para el sistema judicial colombiano y también políticamente el caso Sigifredo López, tanto su origen procesal como su desate, su desarrollo final, cuando a él le declaran la libertad, le decretan la libertad, porque sencillamente las pruebas no resisten el más mínimo análisis juicioso. Doctor Elmer Montaña, usted ha sido fiscal y usted ha estado participando de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Usted tiene el ojo avisor del investigador documentalista. Uno de los que no sabemos de derecho y que somos simples ciudadanos y periodistas nos preguntamos, ¿no será que ese parte del proceso que ahora tiene la Fiscalía, que habla de la prueba testimonial, se está convirtiendo no solo en rey de burla, sino en un mecanismo de fabricación de pruebas amañadas, llamando a testigos a que testimonialmente se indiquen a quien quieran, y eso se convierte en prueba reina en contra del sindicato? No, yo no creo que el sistema esté fallando conceptualmente, porque el testimonio sigue siendo un pilar fundamental dentro del proceso penal, y lo es aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo. Está fallando el funcionario judicial que no tiene la experticia suficiente para valorar la prueba, para examinarla con el rigor y la metodología a que está obligado. Las pruebas, sobre todo en Ley 600, igual en el sistema ahora penal acusatorio, esa prueba testimonial tiene que ser sometida a escrutinio. El fiscal tiene que valorar quién es el testigo, qué intereses tiene, cuáles son sus antecedentes, si ha declarado en otros procesos y cómo se ha valorado la prueba en esos otros procesos.
si ha sido motivado por alguien, si se le ha preparado. Todo eso que debe hacer el fiscal lo omitió el fiscal 38. El fiscal simplemente introdujo ese testimonio y lo aceptó como una verdad indiscutible. Y yo creo que esta es la oportunidad para señalar algo. Mire, nosotros estamos hablando de 4 testimonios y muy rápidamente ahora con el apoyo de Sigifredo le vamos a contar a la teleaudiencia quiénes eran esos 4 testigos. Primer testigo, María Eugenia Mina o María Joana Corsino, alias La Negra. ¿Por qué esos 2 nombres? Se trata de una muchacha que al parecer, porque eso todavía está en veremos, estuvo vinculada a las FARC como guerrillera. Esta mujer es la que señala a Sigifredo de pertenecer a la guerrilla, que dice que tuvo que ver con su propio secuestro y que además dice acompañó a Sigifredo cuando lo llevaban a Pradera y a Timba para que se entrevistara con su esposa, con Patricia Nieto, en Timba concretamente, en Timba, Cauca, para que se entrevistara con Patricia Nieto, visitas conyugales, que le hacían visitas conyugales. Eso, por supuesto, cuando fue presentado ante la opinión pública fue escandaloso. Claro. Y lo presenta el mismo medio de comunicación que sacó el video y entonces le da toda la cobertura y la gente queda impactada. Mire el cinismo, el descaro de este tipo, que no solamente ayudó al secuestro de los compañeros, sino que le dan permiso para que tenga visitas conyugales con su esposa en Timba. Cuando fuimos a mirar la historia y comenzamos a investigar quién era esta señora alias La Negra, encontramos lo siguiente. Ojo con esto. Esto que encontramos nosotros está acreditado con documentos oficiales, documentos de Procuraduría, documentos de Fiscalía y documentos de Inteligencia Militar. Es decir, no fue una labor investigativa que nosotros hicimos aparte. Lo que hicimos fue recoger esos documentos, que entre otras cosas muchos de ellos nos los llevaron, los presentaron y nos los ofrecieron los mismos funcionarios judiciales que llevaron a cabo las investigaciones. Entonces encontramos que esta señora aparece desmovilizada supuestamente 5 veces. Oigan bien, 5 veces desmovilizada. En una declaración ante la Fiscalía dijo que se había desmovilizado en Suárez, en otra dijo que se había desmovilizado en Jamundí, en otra que se había desmovilizado en Cali, en la estación Los Mangos, en otra que se había desmovilizado en Palmira, y en una quinta declaración dice que no, que la desmovilización de ella se debió al hecho de que el ejército la liberó en el momento en que le iba a fusilar las FARC. 5 versiones distintas sobre su supuesta desmovilización. Pero eso no es todo. Esta señora en cada una de las declaraciones da datos personales completamente diferentes. En unos da un nombre, en otros da otro, en unos dice que tiene hijos, en otros que no tiene, en uno que estudió en una escuela en Timba, en otro que estudió en Suárez, en otro que estudió en Jambaló. Es un sancocho de contradicciones cada una de las declaraciones. Pero el asunto no se queda ahí. Resulta que esta señora había resultado ser la testigo estrella contra un ciudadano del corregimiento de Timba, capturado en el año 2009, yo estaba en la Comisión Nacional de Reparación entonces y me tocó ese caso, y sindicado de ser alias Mama Juana, un miembro de las FARC. Esta señora fue a la Fiscalía y dijo, él es alias Mama Juana, yo fui guerrillera de las FARC, estuve 3 años bajo las órdenes de este sujeto y lo reconozco. Lo identificó en una rueda de presos y gracias a ese señalamiento, esa identificación que hizo María Eugenia Mina, alias La Negra, este señor estuvo privado de la libertad. Después la Procuraduría hace un examen exhaustivo de esta señora y encuentra todas esas contradicciones, encuentra que no es Mama Juana, llevan a declarar a personas, entre ellos el exalcalde del municipio de Buenos Aires, que por alguna circunstancia conoció a Mama Juana, y dicen, por favor, el señor no es Mama Juana. Mama Juana está vivito y coleando y está en la zona del Naya. Finalmente, el señor queda en libertad después de haber estado privado de la misma durante varios meses. Pero el asunto no se queda allí. El CTI, oigan bien, el CTI de la Fiscalía había hecho un perfil de esta señora porque además formuló denuncia penal contra un ciudadano al quien se indicó de que la había violado. Merced a esa sindicación, le hacen una investigación a la señora y encuentran, primero, que tiene problemas de drogadicción desde hace rato, que la señora tiene problemas mentales y que la señora, oigan bien, está bajo la protección de un organismo del Estado, concretamente la DIJÍN, que la tiene en una casa de seguridad
a la que no tiene acceso sino ellos y que eventualmente la llevan a declarar a procesos. Un testigo profesional, la señora María Eugenia Mina. Le llevamos esos documentos, los documentos de Procuraduría, los de Inteligencia Militar, donde la entrevista, el mismo Ejército entrevista a esta señora en varias ocasiones, y en el reporte final el Ejército dice: esta señora no es digna de crédito, no merece ninguna credibilidad, porque sus versiones son absolutamente contradictorias y no se pueden confirmar con fundamento, no tienen correspondencia mejor con los demás elementos de investigación que tiene en sus manos el Ejército colombiano. La desechan como fuente de información. El CTI la califica de loca y dice que la señora tiene problemas de drogadicción. Por esa razón archivan la investigación por la supuesta violencia sexual. Esa es la realidad de María Eugenia Mina, y esa es la testigo que dice el fiscal 38 que es digna de crédito, porque la señora es una testigo inmaculada, una testigo muy seria, y la pone como pilar en contra de Sigifredo López. Pero además de eso, hay otros testigos, y me gustaría que Sigifredo, de manera breve, para que el tiempo nos alcance, para hacerle dos preguntas más. Lo esencial en María Eugenia Mina también es que, si quedó claro, ya se ha desmovilizado por primera vez el 11 de julio del año 2006, y sin embargo dice que estuvo con nosotros en el 2007, lo cual también es imposible porque nunca estuvimos en Timba, demostramos eso. Hablaba de unos movimientos que desde el punto de vista estratégico y militar eran imposibles, entrar y salir a una zona de guerra donde había orden de rescate del presidente, donde estaba probado que nos estuvieron en el occidente del país, en la selva del Pacífico, donde la Armada tenía control total de los ríos, el Ejército control total de los caminos, la aviación bombardeaba permanentemente. Entrar y salir de allá era imposible, y mucho más aún para una persona sin entrenamiento militar como mi esposa. Entonces, eso quedó completamente... Otro testigo, por ejemplo, Salazar, Julio César Salazar, el tipo decía que era del ELN, y resulta que en un proceso donde se fue condenado por homicidio y doble secuestro, él mismo dijo que él no pertenecía al ELN, y su abogado alegó y demostró que él no pertenecía al ELN porque le estaban adjudicando rebelión, homicidio y doble secuestro. Entonces, al final no pudieron condenarlo por rebelión, porque no lo probaron, porque él demostró que no pertenecía al ELN. Lo que quedó establecido allí es que él era un delincuente común que vendía a los secuestrados. O sea, practicaba los secuestros con engaños, se hacía amigo de la gente, lo invitaba a una parte a la otra, y le vendía a los guerrilleros, a los secuestrados al ELN. Pero además de eso, el tipo extorsionó y secuestró a su hermano para quitarle una buceta. Mire la clase de tipo. Está condenado a 37 años de prisión, y lo que estaba buscando era someterse a justicia y paz en un proceso en la Fiscalía 29 de Justicia y Paz en Bogotá, para quitarse 30 de los 37 años a que fue condenado. Aquí en instancias de supuestamente colaborar con la justicia, diciendo que Sigifredo era guerrillero. Y lo más absurdo es que se necesita ser muy cínico y muy ignorante de la historia del país para creer la versión que él da. Él dice que la idea del secuestro inicialmente fue el ELN y que se la endosó a las FARC a través de Sigifredo López, cuando la historia muestra que el secuestro fue de las FARC, que el secuestro fue un secuestro político que buscaba y pretendía un intercambio de prisioneros, que ha sido una preocupación constante de las FARC y jamás del ELN. Los secuestros masivos que hizo el ELN siempre fueron extorsivos, de naturaleza económica, no política. Y este fiscal asume en un acto de ignorancia, de desconocimiento de la historia, ¿sí? Además de que, la decisión del fiscal, además de ir contra la lógica, como lo notaba usted, porque nadie se hace autosecuestrar para poner en riesgo su vida durante 7 años a bombardeos, para dejar de ver a sus hijos. Cuando soy hijo único y como no tuve papá, y mi mayor preocupación en mi vida y mi deseo fue siempre ser un buen papá, para alejarme de vivir sin una caricia, ¿sí? Sin una palabra amable 7 años, para generarle a mi mamá 2 infartos cuando soy hijo único. Eso no cabe en la cabeza de nadie, porque hasta los animales protegen su vida. Y entonces, ¿quién va a someterse a bombardeos y todo a que lo mate? El mero hecho de haber ido a la asamblea, ¿sí?, demuestra que no era posible, porque si alguien conociera qué va a pasar, pues simplemente ese día se enferma. Bueno. Y no va. Y de esa naturaleza es
Pero unas glositas adicionales de este personaje, Julio César Salazar, que también fue mostrado como el gran testigo de la Fiscalía. Además de lo que acaba de notar Sigifredo, establecimos, probado en un proceso, de que el señor había sido funcionario del DAS, que lo habían condenado en el año 2003 por el doble secuestro y homicidio, que estuvo como delincuente común, privado de la libertad hasta ahora, que levanta la mano, hace 2 años levantó la mano y dijo, se me olvidó decir que yo era guerrillero, y dio, para convencer a la Fiscalía, los datos de una supuesta caleta. La Fiscalía fue, en efecto, encontró la caleta, eran unas armas, pero también estableció que esa caleta la habían recién plantado unas semanas atrás, y no los 10 años de antigüedad que tenía, según Salazar. Como le falló ese truco, y quedó ahí establecido por la Fiscalía de que esa caleta no había sido enterrada para respaldar la versión de él, entonces después dijo, pero también se me olvidó algo más, es que sé que Sigifredo López tiene que ver con el secuestro. Digamos aquí, ¿qué es lo que nosotros advertimos? Que en el caso de La Negra y en el caso de Julio César Salazar, eso no fue por generación espontánea, eso no fue que les ocurrió a ellos. Claro. Alguien fue y le dijo a este señor. Hay unas manos detrás. Le voy a contar lo siguiente. Este señor Julio César Salazar pidió hablar con nosotros y con los abogados de la defensa. Y la razón que nos mandó fue la siguiente: que él, que ya vio que habían pasos de animal grande, cuando vio que habíamos recogido todas las pruebas, que ya lo habíamos desenmascarado, que él estaba dispuesto a aclarar el asunto, pero que lo único que nos pedía era que le diéramos plata para él traer su abogado de Bogotá, tener una conversación con él en la cárcel de Palmira, y que de acuerdo con la conversación que tuviera, entonces él echaba para atrás su declaración. Por supuesto, el doctor no accedió. O sea, estaban pidiendo plata, lo estaban extorsionando. No, y esto, más que todo era, él quería retractarse, pero quería consultar con su abogado. Y que nosotros le trajéramos el abogado. Y que nosotros como no descubriéramos que él, dijéramos a la opinión pública que él no había sido guerrillero y que estaba, que estaba buscando salirse porque en este momento el fiscal general de la Nación ya hizo una declaración clara, y que entendemos el mensaje era para este señor, y dijo que había encontrado que de personas que estaban en Justicia y Paz habían declarado falsamente contra Sigifredo López. El único que está en Justicia y Paz que ha declarado falsamente contra Sigifredo. Y también Edber Fajardo. Y Edber Fajardo, los dos están en Justicia y Paz. Y La Negra también está en Justicia y Paz. Los van a sacar de Justicia y Paz. ¿Y qué pasa con este personaje siniestro del tal Gustavo Muñoz y su famosa fundación? Porque todo el mundo habla de ella, sale en las revistas, sale en la televisión. Pero déjeme yo, muy brevemente rematamos con los otros 2 testigos. Edber Fajardo, también desmovilizado de las FARC. Resulta que la Fiscalía lo retoma como testigo estrella, es el personaje que dice que iba con el secuestro, y que en medio del secuestro Sigifredo le pidió el teléfono satelital, y que llama a Pastrana y llama al general Canal. Después Pastrana y el general Canal salieron a desmentir eso. Con esas solas circunstancias ya el testimonio se demorona. Pero mire, no solamente le aportamos en la ampliación de indagatoria las declaraciones de Pastrana y Canal que la dieron a la revista Semana para demostrar que el señor estaba mintiendo. Le llevamos a la Fiscalía pruebas de que Edber Fajardo es un mentiroso profesional. Declaró en el caso Jamundí. ¿Se acuerdan ustedes? El de los policías muertos en el enfrentamiento con los militares. Este señor, en el caso Jamundí, declaró el 6 de enero de 2007, si mal no recuerdo. Ese día declaró a favor de la Fiscalía, 7 de enero, a favor de la Fiscalía. Al día siguiente se cambió de bando y declaró a favor de la defensa. Esa noche la Fiscalía habló con él y se cambió de bando nuevamente, y el tercer día declaró otra vez a favor de la Fiscalía, al extremo que el juez de la causa desestimó ese testimonio. Después aparece declarando en un caso contra un señor Wilson Figueroa, acusado de narcotráfico. En esa audiencia, el tipo tuvo el descaro, el cinismo de decir que a él le pagaban para que diera declaraciones, que la DEA le había pagado a él 20 millones de pesos para que rindiera sus testimonios, pero que 20 millones de pesos para él no era suficiente, porque él tenía un estatus de vida y que estaba pidiendo $40,000, y que estaba indignado porque no le habían dado su plata. Esa es la calidad del testigo. Y el otro, el cuarto, y finalmente y además en un acta dice él que nunca estuvo en el sí, que no estuvo en el secuestro, sino que estuvo en el Cerro de Cristo Rey reportándole a... ¿Y el cuarto testigo? Y el cuarto testigo es el tramitador.
Ese testigo realmente para nosotros era inofensivo porque era una persona que dice que entró a la asamblea y que vio que Sigifredo le hacía así, porque así quedó registrado inclusive en video cuando la fiscalía le recibió la declaración, le hacía así a uno de los guerrilleros. Cuando examinamos el testigo, y hombre, ese testigo realmente no hace daño, pero Sigifredo dice, no, pero es que es mentira que yo haya subido al segundo piso. Llevamos las pruebas, los mismos funcionarios de la gobernación que dicen que Sigifredo llegó ese día a la asamblea, llegó un poco tarde o sobre el tiempo de las sesiones, entonces se dirigió de una vez al hemiciclo, que allí le llevaron la documentación y que jamás subió al segundo piso. ¿Qué averiguamos nosotros respecto a este personaje? Resulta que este señor es un tramitador de la Plaza de San Francisco, de aquí de la gobernación, de la zona de esta cuestión de pasaportes. Este señor hace un año le dijo a un amigo del abogado con el que nosotros nos entrevistamos que él, un tipo vaciado, pobre, vive de los trámites que hace en el día a día. Y entonces le sugirieron que como él aparecía en una foto ayudando a Sendales en el momento en que lo sacan degollado de la sede de la asamblea, que por qué no cogía esa foto y se buscaba un asilo político y decía que las FARC lo andaban persiguiendo. El tipo se fue al País, no le dieron copia, entonces se fue para la hemeroteca, arrancó la página del País donde aparece la foto de él y comenzó a hacer algunas averiguaciones a ver quién le ayudaba para el asilo. Eso se quedó ahí frío. Cuentan los amigos de él que ahora, en los días en que apareció declarando contra Sigifredo López, el tipo les pidió que le regalaran una SIM card porque necesitaba hacer unas llamadas privadas con alguien muy importante, dijo él. Lo vieron muy misterioso y dicen, y cuando aparece él como gran testigo, de golpe se desaparece del mapa. La información que tenemos nosotros en este momento y que estamos verificando es que el tipo lo sacaron exiliado del país y que está en Chile. ¿Quién lo sacó exiliado? Ahora, cuando fue a declarar a Bogotá, oigan bien, un tipo que si ese día no trabajaba, no desayunaba. Que no tenía para Bogotá ni metro. Y se va para Bogotá. ¿Quién le pagó la ida a Bogotá? ¿En qué se fue a Bogotá? Nosotros tenemos información que parece que lo llevaron en avión. ¿Quién lo llevó en avión? ¿Quién lo hospedó en Bogotá para que fuera a rendir esa declaración? Eso no aparece ahí en la fiscalía. Ahí es donde decimos nosotros que está la larguísima mano de esa organización siniestra que se llama Fundación La Nueva Esperanza para los Secuestrados, acomodando testigos en contra de Sigifredo, porque ellos sí son los que ofrecen asilo político, ellos sí son los que le están sobornando testigos para que vayan a declarar en contra de personas, no solamente de Sigifredo, sino de otras personas, porque recordemos una cosa de Gustavo Muñoz. Gustavo Muñoz está detrás de las acusaciones temerarias que hicieron contra Luis Fernando Velasco, que estuvo privado de la libertad por cuenta de este señor. Y que también hace parte del Partido Liberal, sí, a la centro izquierda. Que oiga bien, en la página, mire una cosa bien simpática, en la página web de esta prensa, ¿cómo se llama? Periodismo Sin Fronteras, de Ricardo Puentes, a los liberales, ni siquiera a los liberales de socialdemócratas, sino a los liberales los califican de comunistas, de guerrilleros. De guerrilleros. Ricardo Puentes, Gustavo Muñoz, usted lee la página de ellos, su Facebook, su página web, y se da cuenta que son unos fanáticos de extrema derecha. Usted que es abogado y usted que también es abogado y político, lo que hay que decirle al colombiano, sobre todo a las generaciones más jóvenes, es que como lo que está viviendo Colombia hoy, yo no había nacido todavía, pero mis padres sí lo vivieron, es muy parecido a lo que estaba pasando en la Colombia en los años 40 y 50. O sea, un país polarizado donde todo aquel que fuera rojo o liberal era ateo, era comunista y había que quemarlo vivo, ¿sí? Y ahí comenzó el síndrome de esta violencia que lleva ya 60 años y que hoy nos tiene todavía en estas circunstancias. Pero no me quiero apartar, quiero en estos últimos minutos del programa hablar de dos temas más. Uno, ¿qué ocurre con el patrimonio público del Estado cuando las personas que han sido afectadas con este tipo de arbitrariedad y de injusticia, con legítimo derecho, demandan al Estado? Sigifredo López seguramente demandará al Estado por los efectos que esto ha tenido para su reputación,
para su estabilidad económica, para su estabilidad familiar, etcétera, etcétera. Y digamos que mañana un juez de la República dice, sí, Sigifredo tiene razón y a él hay que indemnizarlo con tanto dinero. Y entonces el Estado es condenado y paga el Estado. Pero sucede que el Estado no tiene nombre propio. El Estado tiene un nombre colectivo que somos todos los colombianos que directa o indirectamente con nuestros impuestos mantenemos esta estructura que se llama Estado. ¿Y qué le pasa a los funcionarios que provocaron el efecto final de la demanda? La pregunta que yo me hago como colombiano es ¿por qué finalmente con los impuestos que todos pagamos terminamos pagando el precio de las arbitrariedades o inclusive mala fe o desfachatez de funcionarios públicos que investidos con autoridad y con poder de hacer bien o hacer mal su trabajo terminan afectando el patrimonio público y el patrimonio de ellos no le pasa nada y a la vida profesional de ellos no les pasa nada? Ante eso, ¿qué podemos hacer los colombianos? Porque ya hay voces, yo conozco empresarios que están diciendo tenemos que comenzar a generar un plebiscito para que todo aquel que genere este tipo de cosas termine pagando con su propio patrimonio, porque si no, sí, se demanda, gana el afectado y al que hizo el proceso no le pasó nada. Bueno, en Colombia está establecido desde hace mucho tiempo que los ciudadanos que son objeto de decisiones arbitrarias, bien sea de carácter judicial o administrativo, pues tienen derecho a acceder a una reparación directa por cuenta de esas decisiones, cuando se prueba que fueron dolosas o por una culpa grave. En este momento, yo le soy sincero, en el caso de Sigifredo no hemos hablado todavía del tema. Nosotros estamos en este instante preocupados por el tema penal. Queremos que esta investigación termine, que sea archivada. Teníamos la esperanza de que el fiscal, en lugar de revocar la medida de aseguramiento, precluyera, no lo hizo, de manera que ahora nos tenemos que emplear a fondo en el tema penal. Ya después Sigifredo tomará la decisión si va a demandar o no demanda el Estado. Pero en relación con la segunda parte de su pregunta, déjeme decirle lo siguiente. También está establecido en Colombia que cuando ocurren este tipo de circunstancias, se demanda al Estado y el Estado tiene que reparar económicamente a quien ha sido víctima de un abuso por parte de algún funcionario o un servidor público, se pueda repetir. Existe lo que llama la acción de repetición en contra del servidor público. Es decir, el Estado paga, pero después se supone que le saca del bolsillo a ese funcionario lo que pagó. Permítame. Pero cuando ocurre, por ejemplo, una reparación en orden de, digamos, de cientos de millones de pesos. Sí, pero esa repetición entiendo yo que ni siquiera es automática o obligatoria. No, es obligatoria. Es obligatoria. El Estado tiene que iniciar la acción de repetición. Obligatoriamente. ¿Pero cuántos casos conocemos de acción de repetición? El problema no es ese. El problema es, bueno, hay que probar culpa grave o hay que probar dolo del servidor. Pero cuando se prueba, resulta que van a mirar qué tiene el servidor, pues es un servidor público que se gana un salario que no es elevado, que no tiene bienes significativos o que ya los fictició y no tiene, digamos, cómo responder económicamente. Entonces se queda el Estado asumiendo la responsabilidad y, como usted lo señala, finalmente todos los colombianos, porque la plata con la que se pagan ese tipo de indemnizaciones sale del bolsillo de todos los colombianos. Bueno, pero entonces habrá que encontrar un mecanismo de resarción. No, el mecanismo es ajustar, es decir, ejercer mejor una debida vigilancia sobre las acciones del Estado, sobre las acciones judiciales y administrativas, con miras a evitar este tipo de abusos, que cuando un funcionario incurre en una arbitrariedad no se le premie con un ascenso. Por ejemplo, que inmediatamente salga de la carrera judicial. Mire lo que pasó. Nosotros tenemos un profundo respeto por el fiscal general de la Nación. Entendemos que fue gallardo al reexaminar la situación de Sigifredo López, al evitar que Sigifredo López fuera a juicio, porque nosotros estamos absolutamente convencidos que la intención malévola era llevar a Sigifredo a juicio. Claro, para condenarlo. Ahí sí. No condenarlo. Ellos sabían que en un juicio iban a perder. Era simplemente llevarlo a juicio. Porque tenemos la certidumbre hoy de que una vez Sigifredo pasara a manos de un juez con una resolución de acusación, le echaban mano a otra persona importante en el país. A otras personas por cuenta de la famosa farsa política. Esa era la intención malévola que tenía. El fiscal general paró eso.
cambió el fiscal en buena hora, le entregó la investigación. Que a propósito, hay que darle el mérito también al nuevo fiscal, porque entiendo que es un hombre muy probo en este tipo de le temas. entregó la investigación al doctor Gilberto Guerrero Díaz. Es un jurista. Un jurista. Nosotros, mire, en el momento mismo que conocimos la noticia a través de la radio, yo me senté a hablar con Gibredo y le dije: Gibredo, ya la cosa cambió. Ya vamos a tener otro escenario. Estamos seguros que aquí va a triunfar la verdad y la justicia, porque este es un señor estudioso, que sabe, que da garantías y de carácter, y una persona honesta. Una última pregunta. El papel de los medios de comunicación. Soy obstinado y cansón con este tema. Me pregunto, ¿qué hace un medio de comunicación de cobertura nacional y hasta internacional, que tiene chequera, pagando por una prueba que la convierte en rating? ¿Y quién es el que entrega la prueba desde dentro de la fiscalía y cobra por ella? Ahí, ¿cómo se hace para detener esta monstruosidad de la condena mediática? Porque está el poder. Es que esto es un poder. Que a usted lo vean en televisión y que alguien esté diciendo que usted es culpable y que usted es culpable y que usted es culpable, o que usted es inocente, usted es inocente, eso cala porque cala, y más si tiene audiencia nacional. Bueno, nosotros tenemos, digamos, establecido que ese video fue vendido en el municipio de Santander de Quilichao, que lo vendieron por 19 millones de pesos a RCN. Inicialmente habían pedido 50 millones y finalmente lo vendieron, que lo vendió el hermano de un funcionario judicial. Imagínese. Que fue el que hizo la negociación. Hasta ahí tenemos y estamos trabajando en esos elementos. Y a ese hay que perseguirlo. Ahora, pero le quiero decir algo. Así como hubo un papel nefasto, perverso de algunos medios de comunicación, por fortuna muy pocos. Uno de ellos sí muy importante, el caso desafortunado de RCN, pero los demás por fortuna muy objetivos. Sí, amén de esa circunstancia que es lamentable y hay que condenarla y que muy seguramente va a provocar allí también que iniciemos algunas acciones de carácter judicial, el papel de los medios en este caso fue definitivo para establecer la inocencia de Sigifredo López. Mire, yo como operador judicial, como abogado litigante, no soy amigo de mediatizar los procesos judiciales de la manera como se ocurrió en el caso de Sigifredo. No me gusta esa mediatización, por ejemplo, en el caso Colmenares, porque a veces tiende a distorsionar. Pero cuando nos dimos cuenta de la canallada que iba en ciernes, de que no valía que estuviéramos aportando las pruebas, de que las estuviéramos pidiendo, de que cuando le dijimos al fiscal que por favor iniciara la práctica de pruebas, dijo, bueno, entonces una en un mes, la otra miramos a ver si dentro de mes y medio, vamos a ver. Es decir, como que habíamos regresado a la edad de piedra en Colombia. Cuando nos dimos cuenta de eso y de la gravedad del hecho, tomamos la decisión, nos vamos a aliar con los medios de comunicación para contarle al país el día a día de este proceso, para ir desenmascarando estos testigos, y a medida que los desenmascarábamos, lo confieso ahora públicamente, lo primero que hacíamos era contarle a los medios de comunicación y después le contamos a la fiscalía, porque entendimos que la fiscalía era la que había filtrado ese video de RCN, que la fiscalía había colgado en la página web de una ONG la medida de aseguramiento para desprestigiar a Sigifredo, porque vimos que en la Fiscalía 38 colgaban los documentos de Ricardo... el pasquín de Ricardo Puentes en la cartelera oficial. El pasquín de Ricardo Puentes colgado en la Fiscalía 38. Entonces tuvimos como aliados a los medios de comunicación una prensa valiente, una prensa objetiva. Los periodistas nos reuníamos con ellos, le mostramos los documentos. Muy juiciosos ellos, porque aquí no se le metió los dedos a la boca a nadie. Examinaron las pruebas. Es más, hubo medios de comunicación que nos entregaron pruebas. El caso que cité anteriormente, 90 minutos. 90 minutos le hizo una entrevista a JJ y Miguel Ángel Palta de una manera valiente se fue, buscó, dijo esa voz es la de JJ, y comenzó a buscar en los archivos, sacó el documento y lo publicaron ese día en 90 minutos. Sí, Fredo, en el último minuto, la invitación a que la gente se acerque a la Fundación Defensa del Inocente. Bueno, queremos que Defensa de Inocentes sea vista y tenida por los ciudadanos como una opción para que a ningún colombiano le suceda lo que me sucedió a mí, que no sean víctimas de errores judiciales o de decisiones arbitrarias, y si lo han sido, pues la Fundación va a trabajar para que
presentando los recursos de ley a que haya lugar para que salgan de la cárcel. Es muy grave lo que está sucediendo, es la justicia la que ha sido instrumentalizada por grupos de presión, pero hemos descubierto un cartel de testigos mentirosos, fábrica de testigos, pero hemos descubierto también cartel de investigadores judiciales que en un momento dado le pueden decir a un funcionario, a una persona, a un ciudadano cualquiera, mire señor Pedro Pérez, ¿cómo le parece que estos desmovilizados están diciendo que usted es terrorista, están diciendo que usted es narcotraficante o que usted lava activos o que eso? Pero eso se puede solucionar si usted tiene una plata disponible para esto, 20, 30 millones de pesos. 200, 300, 500 millones de pesos. Eso es muy grave, porque hay gente que no se deja extorsionar y le dicen, un momentico, es que yo soy inocente, usted dónde sale con esas cosas, no, haga lo que quiera, o lo denuncia por eso. Entonces le montan la película y hacen todo, bien sea para enredarlo o simplemente para extorsionarlo así. Hay mucha gente de bien que está presa por esas circunstancias. Un correo electrónico al que le puedan escribir. Vamos a crear un teléfono o anuncie que en este canal vamos a tener. Dentro de poco tendremos, la próxima semana tenemos página web, tendremos correo, tendremos teléfono, línea 8000 para esto, 018000. Queremos, repito, que la gente sea consciente que estamos viviendo un grave problema con la justicia. Y anuncie que aquí vamos a hacer un programa. Y aquí correcto, es que forma parte de lo que quiere hacer la Fundación, tener un programa de televisión que lo vamos a emitir desde acá, desde el Canal 2, que vamos a tener esto replicando también en Bogotá. Estamos buscando si Telenoticias o Canal 1. Quiero dedicarme a eso porque es muy grave. La justicia es la columna vertebral de una democracia. Sin justicia no hay democracia y tenemos que trabajar desde un punto de vista constructivo para que el país tenga una justicia más sana y en la que pueda confiar. Muy bien, amables televidentes, ahora sí hemos terminado este especial. Las implicaciones que el caso Sigifredo López tiene para la salud del sistema judicial colombiano, para la salud del ejercicio de la política en Colombia y para el derecho que usted y yo tenemos de que se nos respete nuestro derecho fundamental a la vida, a la honra, al buen nombre, al debido proceso, a ser vencido en juicio después de que nos haya demostrado de que somos culpables y no que nos toque a nosotros, los ciudadanos, demostrar al Estado que somos inocentes. Es el derecho a la presunción de inocencia lo que está en la base del edificio de un Estado de derecho. Si hoy no nos preocupamos por esto, mañana será un estado de gorilas el que va a estar manejando nuestra vida y la de nuestros hijos. Buenas noches. Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas.